Crece la polémica en Colombia por el millonario contrato que se ganó el esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez, con el gobierno de Petro. La opinión de Juanita Gómez. Parece ser una conducta reiterativa de la ministra con su esposo. Ella llega a algún lado, es nombrada funcionaria pública e inmediatamente de forma sorpresiva, bien sea él o su fundación, aparecen con algún tipo de contrato. Daniel Briceño. Tuiteó María Andrea Nieto. A ver, ministra Irene Vélez, le explicamos, no es ilegal que su esposo sea contratado por el Estado. Lo que sucede es que no es ético, se llama nepotismo y se volvió una práctica del cambio. Sí, les hablo del esposo holandés de la ministra de Minas, Irene Vélez, cuyo nombre la verdad no sé cómo pronunciar, que apareció con un jugoso contrato en el Fondo Paz y que para efectos de este programa será denominado en adelante como el señor Van. El jugoso contrato de 128 millones de pesos del señor Van fue revelado por el pilísimo Daniel Briceño en su cuenta de Twitter. El ciudadano holandés, el señor Van, cónyuge de la ministra de Minas, Irene Vélez, acaba de recibir un contrato por 10.730.861 pesos mensuales a través del Fondo Colombia en Paz para liderar estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. ¿Fue este un contrato asignado a través de un proceso meritocrático? ¿No había ningún colombiano capacitado para diseñar esa estrategia de comunicaciones? ¿Hubo palanca en la asignación de ese contrato? ¿Quién va a ser el supervisor del contrato del señor Van? Son como 50 preguntas en una. La señora ministra Irene Vélez, ante la polémica que se armó, salió a justificar así el contrato de su esposo, el señor Van. Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo. Bueno, en este punto de la historia vale la pena aclarar que se supo que Irene Vélez no había puesto en su declaración de bienes y conflictos de interés que estaba casada con su esposo, que era el señor Van. Ante la polémica, de nuevo la ministra escribió que sobre el documento de declaraciones de bienes y conflictos de interés publicado por la Función Pública hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido. Un olvido normal de esos que pasan todos los días. Ay, ¿verdad que soy casada? ¿Verdad que tengo hijos? ¿Cómo así que un error de digitación? ¿Quién le llenó la declaración, ministra? Johnny Leonardo. Las reacciones en contra del contrato del de buenas esposo de la ministra Irene Vélez no se hicieron esperar. Esto dijo en su cuenta de Twitter la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Miranda. Nepotismo, el cambio que se prometió era para acabar estas viejas y malas prácticas. Ministra, esto está mal, muy mal. Esto dijo en su cuenta de Twitter la representante a la Cámara, Catherine Jubinao. El gobierno dándole contratos al esposo de una ministra, el gobierno haciendo alianzas con corruptos como Julián Bedoya, el gobierno repartiendo mermelada para conseguir votos para las reformas. El cambio para que nada cambie. Qué pena. ¿Y cómo será de poca ética esta contratación que hasta el ex senador Gustavo Bolívar escribió en su cuenta de Twitter que mi postura sobre el nepotismo, nunca he usado ni usaré el poder para favorecer familiares. Es la formación que heredé de Enrique Parejo González, con quien trabajé varios años. Es inmoral que las hojas de vida de mi familia compitan con las de millones que no tienen esa influencia. Lo cierto es que los colombianos están entendiendo que en el gobierno potencia mundial de vida van a hacer todo lo posible hasta que la incoherencia se haga costumbre. Y para lograrlo seguramente utilizarán la estrategia del gurú de la ética del cambio, el hoy actual cónsul en Chile, Sebastián Guanúmen, que en los tiempos de campaña decía que la línea ética pues se va a correr un poco. A ver, señora ministra Irene Vélez, le explicamos que no es que sea ilegal que su esposo, el señor Van, sea contratado por una entidad del Estado. Lo que sucede es que no es ético que usted sea ministra y él aparezca con contratos en el Estado. Como tampoco lo es que usted haya sido profesora en la Universidad del Valle y justo en ese tiempo en que usted trabajó allá, al señor Van le hayan otorgado 6 contratos, uno de ellos hecho directamente por usted, como lo volvió a revelar Daniel Briceño en su cuenta de Twitter. El señor Van, esposo de la ministra Irene Vélez, en la actualidad es representante legal de la Fundación Mississippi Dragonfly, que obtuvo 6 contratos con la Universidad del Valle mientras Vélez era profesora allí.
Irene Vélez aparece como contratante en uno de ellos. Señora ministra, ¿esos contratos en la Universidad del Valle del señor Van también fueron un error de digitación? No te sé decir. Pero sigamos usando otros ejemplos de nepotismo, es decir, usar el poder para lograr que familiares y amigos sean contratados por entidades del Estado. Empecemos con el contrato del señor Nerú, a quien recientemente le renovaron su contrato en la Casa de Nariño con el objeto de mejorar el ambiente familiar, laboral de la presidencia. No es necesario que me ruede el video porque son aspectos bastante privados. Pero, ministra Irene Vélez, a los colombianos les incomoda que se contrate a Nerú por una cifra tan alta para hacer aeróbicos y bailes. Es que él ya había tenido un contrato por 72 millones y este nuevo es por más de 40. Otro ejemplo parecido al de la ministra Irene Vélez es el del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, con su pareja sentimental, Julián Caicedo Cano, que también apareció con contratos con entidades públicas como en el Invías, gracias a que su sugar daddy había sido el gerente de la campaña de Gustavo Petro. Otro ejemplo de nepotismo sería el del representante a la Cámara David Racero, que apareció en las reuniones de la reforma de la salud con su tío, que además estaba presuntamente señalado de irregularidades en ese sector. Otro ejemplo sería el de la hermana de Margarita Rosa de Francisco, Adriana de Francisco, quien logró ser nombrada en el consulado de Miami gracias al activismo político de sus dos hermanos. Sigamos con Alan Guillermo Asprilla, el hermano de otro prohombre del cambio, el senador Inti Asprilla, que también consiguió trabajo en este gobierno de manera meritocrática en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué otro ejemplo? Sí, el de los hijos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que quiere dejar sin trabajo a más de 500.000 colombianos con su nefasta reforma laboral, pero eso sí le consiguió camello a sus dos bendiciones, según fue revelado por el representante de la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. Los dos hijos de Gloria Ramírez trabajan en el gobierno nacional, uno como jefe jurídico de USPEC Colombia y el otro como contratista de Mincultura. Con esa afortunada situación familiar se entiende que a la ministra no le preocupe que su reforma laboral no genere empleo. Otro ejemplo sería el novio de la representante a la Cámara, Susana Boreal, que entre otras cosas salió vaguísima, nunca va a las plenarias de la Cámara. El novio de la vicepresidenta Francia Márquez, que se pegó su paseo al Safari África 2023, para acompañar a la señora Francia Márquez. ¿Sí entiende, señora ministra, con estos ejemplos? ¿A usted le parece que es ético darle un contrato a un editor audiovisual y productor de documentales, que es la experiencia profesional de su esposo, para que dirija la estrategia de comunicación para la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia del Fondo Paz? A ver, ¿cómo le explico? Es como si pusieran a una filósofa profesora a dirigir la cartera de minas y energías de un país que no tiene ni idea ni de matemáticas, ni de cifras, ni de estadísticas. ¿Sí me entiende? No que ustedes eran el cambio, no que en el gobierno de la izquierda los súper inteligentes, súper éticos y súper progresistas no iba a haber nepotismo. Entonces lo primero que nos llama la atención es que vayamos a meter del Fondo Paz unos 128 millones de pesos para liderar una estrategia de comunicaciones para que el gobierno venda y le muestre a la gente cómo va todo el tema de erradicación de cultivos ilícitos, que por cierto, una erradicación fallida que disminuyó en un 88% durante este primer semestre. Entonces, cuando revisamos el contrato de la persona que iba a dirigir este tema, encontramos que es la persona Short van de Houster, que termina siendo un ciudadano holandés, neerlandés, esposo de la ministra Irene Vélez. Cuando vamos y revisamos absolutamente toda la documentación, también nos dimos cuenta que la ministra había cambiado la declaración de bienes y rentas. El año pasado para posicionarse lo había declarado como cónyuge, pero que el mes pasado, unos días antes de firmar este contrato, se le olvidó meterlo en la nueva declaración. Todos los funcionarios deben declarar una vez al año sus conflictos de interés, entonces en la segunda lo mete. Pero además de esto, y toda la indignación que esto genera, porque más allá de si es legal o no legal, si hay inhabilidad o no hay inhabilidad, es un tema totalmente ético y de nepotismo puro y duro aquí dentro del gobierno de Gustavo Petro. Esta mañana encontramos que el esposo de la ministra Irene Vélez tiene como tal una fundación que se llama Mississippi Dragonfly, que tiene como tal su domicilio en Cali y que contrató
por más de 110 millones de pesos con la Universidad del Valle en fechas coincidentes cuando la ministra Irene Vélez era profesora allá. Entonces nos comenzamos a revisar poco a poco cada uno de los contratos y encontramos que no solo coinciden con la fecha en que la ministra trabajaba en la Universidad del Valle, sino que en uno de ellos, por ejemplo, ella es la directora del proyecto y como tal la ejecutora del gasto y contrata con Dragonfly, esta que es la fundación que hoy dirige el esposo de ella, otro contrato para cosas similares a lo que están haciendo ahí, así en Fondo Paz. Entonces lo que vemos es que parece ser una conducta reiterada de la ministra con su esposo. Ella llega a algún lado, es nombrada funcionaria pública e inmediatamente de forma sorpresiva, pues bien sea él o bien sea su función, aparece con algún tipo de contrato. Fondo Paz ha hecho un contrato entiendo como por billones de pesos, ¿no? Que con los seguros y pensiones, bueno, seguridad social y demás, significa un contrato algo así como en efectivo, como de unos 8 millones, 7 millones, para algo que la persona que ha sido contratada, yo no le conozco directamente, ha sido contratada, tiene toda la hoja de vida, ¿no? Entonces Fondo Paz ha comunicado eso y además ha establecido pues tanto la idoneidad. Fondo Paz no tiene, como saben ustedes bien, pues no tiene nada que ver directamente con el Ministerio de Minas, no hay una intromisión de la ministra allí. Entonces, pues yo pienso que es parte justamente pues de los procesos de contratación generales del Estado. No veo, como ya lo ha afirmado en las declaraciones de la ministra y como lo ha dicho también la persona que contrata, pues no hay ninguna irregularidad y no hay ninguna ilegalidad. Me parece muy bien el ejercicio que está haciendo el abogado, es muy importante, ¿no? Y creo que una ciudadanía activa es muy importante, pero pues sin duda en esta situación no hay un proceso irregular ni tampoco se estará hablando de un contrato pues millonario en términos de, y es una persona que es idónea para desarrollar lo que quien lo está contratando necesita. Una nueva polémica está en el sonajero de los colombianos, esta vez por cuenta de un contrato por 128 millones de pesos que se llevó el esposo de la ministra de Minas, Irene Vélez, el ciudadano holandés Schumberg Houders, para manejar la estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Pero las críticas en el gobierno no se han hecho esperar y mucho se ha hablado sobre un posible conflicto de intereses con la ministra, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta su esposo en el Fondo Colombia en Paz, a pesar de que en el documento de declaración de bienes y conflictos de interés la ministra señaló que no eran pareja. Pero frente a esto aseguró que se trató de un error de digitalización. Hoy en 6 AM nos pusimos a la tarea de averiguar cómo llegó la hoja de vida del ciudadano holandés al Fondo de Paz, por lo que Camilo Cetina, el director, explicó que no es que hayan recomendado su contratación, sino que la dinámica del Fondo Colombia en Paz es celebrar actividades para cumplir con unas metas que se diseñaron para el acuerdo de paz. Aseguró que no hay nada irregular en el contrato del esposo de la ministra Irene Vélez. De ser un patrimonio autónomo, yo no puedo tampoco coadministrar, o sea, yo no puedo interferir en los mecanismos que definen los diferentes líderes de política pública para determinar idoneidad, experiencia o incluso... No, a usted simplemente el señor Tascón le dijo hay que contratar a este señor. Es así, ¿verdad? Por lo que le entiendo. Claro, ellos nos radican una ficha y nos dicen se tienen que adelantar estos procesos para el caso, digamos, de persona natural, esos funcionan así, claramente. Sí, pero como le digo, yo no puedo administrar, ojo, yo no soy el determinador de la política pública. Nosotros simplemente somos un instrumento que facilita que los que hacen la política pública se dediquen a hacer la política pública. En la entrevista, Cetina aseguró que es Felipe Tascón quien debe responder cómo llegó la hoja de vida del esposo de la ministra del gobierno, por lo que el director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que fue su equipo de prensa quien escogió al esposo de la ministra para el Fondo de Paz, e indicó que no tiene ninguna subordinación con la ministra, por lo que no existe ningún conflicto de interés al no estar adscrito al Ministerio de Minas. No creo en el criterio de mi equipo de prensa, solo ellos saben qué profesionales necesitamos en la dirección de sustitución. Lo vine a conocer ya muy recientemente, no cuando se inició el proceso. Yo di la autorización. Así las cosas, queda la suspicacia de si el director de sustitución de cultivos ilícitos tuvo en cuenta o no que el cineasta holandés era el esposo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para su contratación en el Fondo de Paz,
o sobre si existió falsedad en el documento público de la ministra en el que señaló que no tenía esposo. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.